Buenas tardes y bienvenidos. Pues esta presentación de esta tarde nos ofrece un escaparate para conocer la obra colectiva titulada Cultura, Diseño y Tecnología, ensayos de tecnoantropología, coordinada por los doctores Maximino Matus, Jordi Colobrans y Artur Serra, quienes nos acompañan el día de hoy en CETIS. Sin duda, el título sugiere una demostración de trabajo académico multidisciplinario y posee características de ciencia básica y aplicada. Es un libro que se adentra de manera profunda en los espacios de discusión de las comunidades profesionales, la difusión y el conocimiento de la tecnoantropología. La obra, a través de sus ensayos, da pasos para comprender la complejidad de la sociotecnología y cultura y la distingue, como ellos señalan, del tropel de las tendencias del siglo XXI. La dinámica que vamos a tener para esta presentación es que los coordinadores nos van a platicar un poco sobre ella y tendrán más o menos unos 10 minutos cada uno de ellos. Posteriormente, los doctores Maciel García y Fabián Bautista de CETIS van a comentar también la obra, más o menos con unos 10 minutos cada quien. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para los coordinadores. Para dar inicio, me permito leer una breve semblanza de quienes participan en la presentación de este libro. Maximino Matus Ruiz es doctor en Sociología del Desarrollo Rural por la Wageningen University Research de Holanda. Maestro y licenciado en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, respectivamente. Además, posee otra maestría en Semiótica por la Universidad de Tartu, Estonia. Ha sido coordinador de la Oficina de Tecnoantropología de Infotec del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente es catedrático en esta misma institución. Funge como investigador en el Colegio de la Frontera Norte y ha coordinado la maestría en Desarrollo Regional en dicha institución. Sus principales líneas de investigación son el acceso, uso y apropiamiento tecnológico relacionados con procesos de inclusión y exclusión social, así como el transnacionalismo y el empresariado étnico. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Jordi Colobrans Delgado es doctor en Sociología y licenciado en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, donde es profesor asociado del Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones y colaborador de la Online Business School y la Escuela de Administración de Empresas. Desde 2009 trabaja profesionalmente sobre aplicaciones de laboratorios vivientes como tecnoantropólogo independiente, consultor, investigador y coordinador de proyectos de investigación, desarrollo e innovación social con administraciones, empresas y entidades sociales. Trabajó con el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas en el macroproyecto Eurodit de la Unión Europea sobre dinámicas de innovación en diversas regiones de la zona. Ha colaborado con el impulso y la dinamización de los proyectos de laboratorios vivientes del City Lab en Cornellà y del i2Health São Paulo, con la Fundación i2CAT, donde fomentó, impulsó y coordinó la unidad de laboratorios vivientes para diseñar, impulsar y dinamizar el Barcelona Living Lab, y con la renovación y mejora de la página web del Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma de la Universitat de Huerta de Cataluña. Artur Serra Hurtado es doctor en Antropología Cultural, con especialidad en Culturas Digitales por la Universidad de Barcelona. Actualmente es director adjunto en el Centro de Investigación de la Fundación i2CAT, Internet e Innovación Digital de Cataluña. Es responsable del área de innovación del City Lab de Cornellà de Llobregat desde el 2015 y ha sido vicepresidente de la European Network of Living Labs. Sus intereses de investigación se han orientado en la tecnoantropología y las ciencias sintéticas. En Europa empezó a desarrollar la tecnoantropología como alta tecnología social mediante la fundación de diversas instituciones de nuevo tipo, como la misma i2CAT, el City Lab y el ENOL. Pues les pido un aplauso para nuestros invitados. Muy bien, pues. Hola, bueno, pues yo agradezco la invitación a estar con ustedes en CETIS
conocía de su institución y hacía mucho que quería visitarla y finalmente fue posible empezar un diálogo gracias a Jofras, a Maciel, a Fabián, a todos quienes nos han recibido, abierto las puertas para poder dialogar en esta ocasión acerca de la tecnoantropología, con pretexto de la presentación del libro que ya se comentó. Consideramos que, bueno, vale la pena iniciar este diálogo a partir de contar brevemente qué es la tecnoantropología y cómo hemos aplicado algunos de los conceptos centrales en investigaciones, ¿no? En el caso específico de México, me gustaría platicarles que anteriormente, cuando yo era investigador en Infotec, Centro Público CONACYT, en la Ciudad de México, el director de ese centro, Sergio Carrera, puso un anuncio, no sé si mundial en ese tiempo, estoy hablando de prácticamente hace 10 años, buscando antropólogos. Fue algo muy curioso porque yo me estaba apenas titulando del doctorado cuando veo ese anuncio casualmente. Me entrevista, me propone hacer un estudio a nivel nacional acerca de cómo la gente estaba usando las tecnologías, cómo las estaban apropiando, pero la particularidad de este estudio es que fuera en comunidades indígenas y rurales a lo largo y ancho del país. No solo me contrató a mí, sino contrató a otro colega y además nosotros buscamos a quienes nos apoyaran en la investigación. La particularidad de esta invitación que nos hizo Sergio fue que quería entender, cómo estaban utilizando las poblaciones indígenas las tecnologías hace aproximadamente 8 años, y dos, también pues empezar a generar un diálogo en ese entonces al interior de su institución, porque la institución estaba conformada prácticamente en su totalidad por ingenieros, ¿no? Y matemáticos. Éramos los raros en la institución, los antropólogos, y lo que hicimos, bueno, fue empezar a viajar por todo el país y nos encontramos con cosas fascinantes, ¿no? Es decir, nos encontramos con niños mayas que desde sus comunidades muy retiradas utilizaban las tecnologías, bueno, de una forma muy particular, no tenían conectividad, pero hacían viajes de una localidad hasta Mérida o hasta donde pudieran conectarse en áreas libres con acceso a internet para buscar cuestiones sobre el universo, sobre el cosmos, sobre los planetas. Lo bajaban, lo llevaban a su comunidad y lo compartían con sus compañeros, ¿no? En otras comunidades, aquí en San Quintín, gente que no tenía acceso a luz eléctrica, que no tenía, que vivía a las afueras de la ciudad, etcétera. Los teléfonos celulares eran la única forma en la que podían acceder, digamos, al mundo exterior, ¿no? El teléfono celular era una especie de policía porque permitía comunicarse con algunas personas si se sentían en peligro, porque permitía escuchar el radio para no estar, digamos, en una soledad, ¿no? Porque permitía ser una lámpara en las noches cuando se necesitaba luz. Y uno dirá, bueno, ¿cómo utilizaban un celular si no había electricidad? Iban a la ciudad más cercana, San Quintín, lo cargaban en los días por 5 pesos y bueno, era su contacto al mundo. En otra comunidad zapoteca nos tocó ver una enfermedad muy rara. La hija no sabía qué hacer, su madre tenía poca movilidad y gracias a internet encontró que era lo que tenía su madre. No tenían seguro médico, no tenían dinero para poder atender a la madre. Sin embargo, encontró muchísimo apoyo de médicos en línea que le fueron recomendando poco a poco algunos cuidados paliativos y además el celular le permitía estar en comunicación con su madre que estaba perdiendo movilidad mientras ella trabajaba en el campo, ¿no? Entonces, internet, hacia ese entonces, se había convertido para ella en un médico y el celular pues en una especie de enfermera que conectaba, ¿no? Entonces estos múltiples usos que vimos para nosotros fueron reveladores, ¿no? La gente estaba utilizando las tecnologías, las estaban apropiando y no de la manera en como habían sido pensadas desde los centros de diseño de las propias instituciones que las desarrollan, ¿no? Dentro de las valoraciones de las tecnologías que encontramos, en esa ocasión también algo que a mí me quedó marcado fue una señora que no sabía si vendía una vaca para comprarle a su hija
una computadora porque iba a cumplir 15 años y saben bien, recordarán la historia de Rubí, ¿no? El valor de los 15 años en México y en el México rural. O si le compraba una computadora o si mejor mataba a la vaca y hacía una fiesta donde se le reconociera a la hija, bueno, pues la importancia de cumplir 15 años, ¿no? Es un dilema que puede parecer banal, pero en realidad sí se vive en la extrema pobreza y solo se tiene eso como recurso, ¿no? La computadora significaba la posibilidad de acceder a un universo de conocimiento donde se valoraba que podía ayudar no solo a la hija, sino a la familia al desarrollo, al progreso, ¿no? Es decir, en las áreas rurales del país, hacia ese momento al menos la tecnología todavía no estaba banalizada. Se veía la tecnología como una herramienta que podía ayudar al progreso. Así es como yo llego al mundo de la tecnoantropología buscando investigaciones en este sentido. Fue que tuve la fortuna de encontrarme con el trabajo de Arthur y Jordi y a partir de ese entonces comenzamos un diálogo a mostrar cada uno de los equipos de investigación que era lo que venía haciendo y bueno, ha sido años de aprendizaje constante del trabajo que ellos han hecho, ha sido inspirador en México. Hemos tenido ya reuniones presenciales, hemos tenido publicaciones anteriores, una de casos de estudio muy prácticos de tecnoantropología, esta es la primera que va más en un sentido un tanto de ciencia básica y aplicada y bueno, seguimos trabajando y pensando acerca del futuro de la tecnoantropología. Me gustaría ir cerrando mi intervención comentándoles un ejercicio muy práctico que hicimos hace ya también más de una década de tecnoantropología para innovar en Intel. Fuimos un equipo de 5 grupos de antropólogos a nivel pues, mundial. A mí me tocó formar parte del equipo de México y Latinoamérica, había en China, en la India, en Europa, etcétera. E Intel lo que nos preguntó en esa ocasión fue qué es sociabilizar, ¿no? ¿Qué implica sociabilizar en tu país? Estamos hablando de hace 15 años y esa pregunta fue lo que detonó la investigación. Nos fuimos a viajar y de igual forma por todo el país a ver cómo la gente hacía prácticas que los llevaran a conocer a más gente, que los llevaran a disfrutar, que los llevaran a entablar diálogos que antes no existían, ¿no? Visitamos las plazas de danzón en Veracruz, por ejemplo, íbamos a las marchas en la Ciudad de México, íbamos a espacios donde la gente se junta para hacer cosas de manera extraordinaria y después de esa experiencia lo que hacíamos era tener una vez al mes más o menos comunicación con las oficinas de Intel en Estados Unidos, todos los equipos a nivel mundial nos reuníamos, decíamos que habíamos encontrado y empezábamos a buscar patrones, ¿no? Ok, y lo que implica socializar, entonces lo podemos dividir en el área de ser digamos, grupos más grandes, de disfrutar, de rituales, etcétera, ¿no? A empezar a sistematizar los hallazgos y ver cómo se relacionaban con elementos culturales, elementos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? La investigación a nivel mundial habrá durado 4 meses aproximadamente, cuando ya teníamos los resultados, pero algo que a mí me llamó la atención desde esa ocasión y me fascinó, dije, quiero dedicarme a esto, fue que los directivos de Intel, del equipo de antropólogos de allá, Tony Salvador estaba en ese momento, nos dicen, ya cuando teníamos todo como muy aterrizado, nos dicen, bueno, ahora que descubrimos, ¿no?, que implica sociabilizar para cada una de las culturas, cada una de las naciones, regiones que estudiamos, por favor, diseñen una tecnología que incremente la sociabilidad en sus sociedades, independientemente de si existe la tecnología para hacerlo, independientemente de lo que costaría diseñar una tecnología de esa naturaleza. Lo que queremos es innovación radical, objetos que no existan y que promuevan o que hagan, que faciliten la sociabilidad en sus países, en sus comunidades, en sus culturas, ¿no? Esto lo pongo como ejemplo de la manera en cómo las grandes empresas desde hace ya muchísimos años están utilizando antropólogos para hacer diseño radical, ¿no? Y bueno, también existen otras experiencias en múltiples empresas y la invitación es, un diálogo
En este caso, el equipo allá que nos coordinaba, si bien eran antropólogos, también habían ingenieros, y eran ingenieros que nos ayudaban pues, a aterrizar las ideas, ¿no? Si bien todas las propuestas que hicimos, los equipos a nivel mundial, no las podemos ver en esta actualidad, no podemos decir nosotros inventamos el smartwatch o hicimos que tal cosa surgiera de esa investigación, ¿no? Porque es difícil ver, nosotros solo somos un elemento más de procesos complejos de innovación. Sí podemos decir que somos parte de ese diálogo, ¿no? Al menos desde la antropología, que cuando esto ya va al mundo de los ingenieros y cuando va al mundo de los negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando ya entra dentro de todo este sistema que produce objetos que innovan, pues se convierten en los objetos, los servicios que tenemos ya en nuestro mundo cotidiano y que han cambiado radicalmente la forma en que socializamos. Pues yo acá dejaría mi intervención y paso la palabra a Jordi. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a un acto como este. Es un honor, ¿no? Un público de ingenieros que escuchan a unos antropólogos. Incluso ahí hemos encontrado a alguien que ha llegado a leerse el libro, ¿no? Entonces esto es sorprendente, ¿no? Y lo digo porque esta combinación que hemos hecho, ¿no? De tecnología y antropología, muchas veces cuando las contamos a nuestros colegas de ciencias sociales, a veces nos miran con una cara extraña, ¿no? Y claro, oye, ¿y por qué os metéis, ¿no? En estos berenjenales? ¿Qué hacéis con los ingenieros? Pues mira, pues estamos con los ingenieros, con las empresas, estamos colaborando porque hay muchas cosas por hacer y vosotros estáis ahí pensando, ¿no? en un mundo que mira hacia el pasado, pero nosotros estamos intentando desde la tecnoantropología mirar hacia el presente y mirar hacia el futuro. Entonces, hay muchos temas, ¿no? de los que hablar de la tecnoantropología y como tecnoantropólogos trabajamos pues, en espacios que tienen que ver con el desarrollo territorial y luego también con lo que son las innovaciones científicas y tecnológicas. Entonces yo casi que me voy a centrar un poquito más en algunos aspectos prácticos, ¿no? En algunas metodologías que os pueden llamar la atención que desde la tecnoantropología hemos estado utilizando. Por lo menos en la parte profesional, ¿no? Cuando colaboramos con los ingenieros, cuando colaboramos con gente de investigación de mercados, de marketing, gente de comunicación, o cuando colaboramos con las administraciones públicas en la implementación, en el desarrollo o en la parte creativa de los proyectos. Entonces, una de las herramientas de investigación que utilizamos desde el punto de vista de la antropología, y esto es la antropología en general, es algo que llamamos la etnografía. Y la etnografía es una cosa muy sencilla. Si tú quieres conocer lo que está ocurriendo en algún lugar, pues vete a aquel lugar, estate ahí, mira, pregunta, habla con la gente, experimenta, toca, muévete por el entorno, conoce el contexto. Esta es la clave de la etnografía. Esto a veces a los ingenieros les cuesta, ¿no? Y muchas veces el primer diálogo que tenemos para iniciar un proyecto con los ingenieros es decirles a los ingenieros, oye, las personas no muerden, no pasa nada, hay un mundo más allá de las máquinas. Entonces esto es una manera de empezar, ¿no? Entonces la etnografía precisamente pone el énfasis en esto, en la escucha. Si quieres hacer alguna cosa, pues antes de empezar a hacerla, pues pregúntale a las personas, escucha, empatiza con ellas y a partir de aquí pues ya tendrás una información que podrás tener en cuenta. Si has inventado un cacharro y tienes un prototipo y quieres saber cómo funciona, sí que tú lo podrás explorar con tus amigos y tal, pero puedes ir y montar un grupo de personas y explorar aquel objeto con las personas y ver los comentarios que hacen, las opiniones que dan sobre él y entonces reflexionar sobre el feedback que te dan, porque todo esto son contrastes de la experiencia de los usuarios y te sirve para luego rediseñar, repensar o seguir ampliando las posibilidades de aquella pieza, de aquella plataforma, de aquella aplicación, de lo que sea. Y entonces, dentro de esta línea del trabajo etnográfico, específicamente, como a veces había problemas, ¿no? para reunir gente con la que contrastar esta información, pues nos dimos cuenta de que una manera de anticipar respuestas y reacciones de los usuarios era creando lo que llamábamos grupos de usuarios investigadores. Es decir, que podíamos trabajar con un doble rol. El rol de usuarios, ser usuarios de un objeto, de una plataforma, de una aplicación, pero a la vez mantener un doble discurso y es el que
hacemos un diario de la experiencia que nos está ocurriendo, pero luego nosotros mismos analizamos este diario que hemos hecho y a partir de este análisis luego hacemos una lista de recomendaciones de cosas que le diríamos al diseñador, que le diríamos al desarrollador, que le diríamos al ingeniero, al inventor sobre aquel tipo de tecnologías. Esto se basa pues, en la idea misma de la etnografía aplicada a la propia percepción de uno mismo. Y en este sentido, pues, hemos hecho distintas experiencias, trabajando para desarrollar programas de e-learning, de enseñanza a distancia. Y entonces, en este caso, desarrollamos o creamos un grupo de usuarios investigadores, no solo uno, sino varias personas con distinto perfil, unos más de empresariales, otros más de comunicación, otros más de marketing, otros más de perfil de informáticos. Y entonces, cada uno era un usuario investigador que, dado que se trataba de analizar, de validar esta plataforma informática, pues nosotros compusimos el primer grupo piloto de estudiantes de uno de los cursos que se ofrecía a través de esta plataforma. Y por lo tanto, teníamos que conseguir los objetivos como alumnos y a la vez hacer un informe de nuestra experiencia como alumnos. Y en esta experiencia había pues, temas de la interacción con la plataforma, temas de diseño, temas de propuestas de mejora, había la relación con los educadores, había la relación con la administración de aquellos cursos, había toda una serie de elementos que sistemáticamente íbamos documentando y que luego, pues, terminadas las autoetnografías, poníamos todo el conocimiento en conjunto y a partir de ahí hacíamos un informe final que luego compilábamos y que ordenábamos. Y de esta manera pues salía como un checklist de cosas que se podían hacer para mejorar el diseño, para seguir ampliando, para cambiar la relación con el usuario, toda una serie de aspectos prácticos que ya pasaban de lo que había sido la investigación de una experiencia a la propuesta de cambios para organizar el trabajo de los ingenieros. Y de esta manera, pues a través de este ejercicio de autoetnografía añadíamos un valor a todo el proceso de desarrollo, de creación y de desarrollo de los productos. Y esto, pues, este modelo, ¿no?, lo hemos aplicado en varias cosas, ¿no? En el caso de una universidad a distancia que estaba revisando su estructura de página web y que se preguntaba, ¿no?, cómo es que la gente cómo es que estamos perdiendo matriculantes, y entonces creamos todo un equipo de unos 48 usuarios investigadores que se fueron matriculando a distintas asignaturas, a distintos cursos de esta universidad y haciendo todo el proceso, desde el principio hasta el final, desde qué es lo que voy a estudiar, hasta pedir información, hasta interactuar con las personas que le habían enviado la información, hasta entrar dentro de la plataforma, hasta entrar, una vez matriculados, incluso pagando, entrar adentro y descubrir esta plataforma de trabajo, todos los elementos, desde el principio hasta el final, se iban documentando. Y al final de aquí salió pues, todo un volumen, ¿no?, con pantallazos de las distintas páginas web, indicando, ¿no?, dónde salían problemas, dónde había cosas raras y bueno, de alguna manera justificando, ¿no?, toda la problemática que tenían los usuarios, ¿no? Y esta es la manera una de las maneras de trabajar, ¿eh? Hay métodos más cuantitativos, pero estos son métodos más cualitativos, basados en la observación, la autoobservación, la experiencia y el trabajo colaborativo de los investigadores. ¿Por qué colaborativo? Pues porque uno, cuando hace una autoetnografía, pues tiene su sesgo, ¿eh? Pues uno viene del mundo de las ciencias sociales, o viene del mundo de la informática, o viene del mundo de la economía, y entonces está pendiente de las cosas que le son más cercanas. Pero cuando haces una aproximación desde múltiples perspectivas, luego al ponerlas en contraste se genera un plus de conocimiento y un plus de experiencias que hace que la suma de las distintas partes, de las distintas autoetnografías, sea mayor que la suma de las partes. Y bueno, ya pues paso la palabra a Artur, que os contará otra cosa. Muy bien, yo os contaré un viaje, porque un poco los antropólogos somos viajeros y somos un tipo de viajeros un poco raros,
porque nos gusta ir a comunidades que no son las nuestras, sino que son culturas diferentes. Y como estamos en la sociedad del conocimiento, la sociedad digital, un grupo de antropólogos de la Universidad de Barcelona decidimos irnos a estudiar la tribu de los informáticos en una universidad americana que se llama Carnegie Mellon. Un profesor español nos invitó, era el provost de esta universidad, y nos invitó allí. Y realmente a partir de esta experiencia un poco cambió mi vida, porque empezamos a entender, viviendo con la comunidad ingeniera en Carnegie Mellon, cómo pensaban, qué tipo de proyectos organizaban, cómo el diseño era una pieza fundamental en su currículum, cosa que nosotros nunca habíamos tenido en ciencias sociales, ¿no? Como sabéis, las ciencias sociales se basan fundamentalmente en descubrir, mientras que veíamos que la cultura ingeniera se basaba fundamentalmente en diseñar. Y nos apasionó esta idea. Fundamentalmente nos apasionó poder participar de la comunidad de diseñadores, pero desde lo social, desde lo cultural. Y un poco la conclusión que hicimos, y que está escrita en este libro, es, si nos permitís, digamos, participar en la comunidad de diseñadores como diseñadores sociales o diseñadores culturales. ¿Qué podemos ofrecer a los ingenieros? Pues fundamentalmente una cosa que descubrimos ahí en Carnegie Mellon. Recuerdo vívidamente una escena en la cual yo hacía observación participante. Fundamentalmente lo que hace el antropólogo es ir a una comunidad, alguien lo introduce en esta comunidad y empieza a observar lo que esta comunidad hace, ¿no? Y en una de las sesiones estaba observando a un investigador trabajando con su ordenador, y el investigador me preguntaba qué hacía yo, es decir, mirándolo a él, ¿no? Mira lo que yo estoy haciendo, mira mi ordenador. Le decía, no, no me interesa tu ordenador, me interesas tú, porque tú eres el que estás haciendo el ordenador. Y se quedó totalmente perplejo, ¿no? Parece ser que nadie le había dicho que los ordenadores son artefactos que hacen los humanos, no al contrario. Y entonces empezó a entender, y empezamos a entender, que efectivamente la naturaleza nos precede, pero la tecnología nos sucede. Y esto es importante, es decir, porque a veces se aplican, ¿no?, visiones, yo diría, evolucionistas, en lugar de visiones de diseño. Y no se puede entender la tecnología solo como evolución de todo, porque tú contribuyes a que la tecnología sea el mundo artificial que han puesto los humanos. Y la antropología va de esto, va de lo que aportamos los humanos a la naturaleza. Evidentemente somos naturaleza, pero somos un tipo de naturaleza un poco particular, que nos gusta hacer artefactos, nos gusta diseñar cosas, ¿no? Y a partir de ahí he estado 20 años en la Universidad Politécnica de Cataluña y siempre me dicen lo mismo mis compañeros de Ciencias Sociales, que hace un antropólogo en una universidad tecnológica, ¿no? Y mi respuesta es muy sencilla. La pregunta es ¿por qué no hay más antropólogos en universidades tecnológicas? Porque si nosotros estudiamos lo artificial, las culturas, lo normal es que las universidades tecnológicas, las facultades de Ciencias y Tecnología estuvieran llenas de antropólogos, llenas. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo que estudiamos, los artefactos, ¿no? Pero para eso hay que entender un poco que el artefacto viene de la persona que lo diseña. Es decir, no salen ordenadores en las montañas porque sí, es decir, son nuestras creaciones, nuestros. Y esto es un poco lo que aprendimos en este proyecto que se describe en este libro, es qué hace un antropólogo en Carnegie Mellon o en una universidad tecnológica. Es fundamentalmente aprender de la cultura del diseño. Y también tenemos alguna aportación que hacer a los ingenieros, y es explicarles también que no tienen el monopolio del diseño. O sea, efectivamente, esto ha sido diseñado, pero también esto ha sido diseñado. O sea, esta institución no existió siempre, fue diseñada. Las escuelas que conocemos, los hospitales que conocemos, las bibliotecas que conocemos, son instituciones sociales artificiales. O sea, no han nacido porque sí. Ha habido alguien, una persona, un grupo de personas, etcétera, etcétera, que ha decidido crear este tipo de instituciones, generalizarlas, los parlamentos, los partidos políticos. O sea, el mundo social es un mundo humano, por lo tanto es un mundo artificial. Y ahora lo que estamos viendo con esta sociedad digital es la paradoja y un poco la decepción de muchos ingenieros que pensaban que simplemente inventando un artefacto iba a cambiar todo. Y se están dando cuenta, por ejemplo, que el artefacto Internet pues está siendo ahora transformado de forma muy inesperada a lo que pensaron los ingenieros que diseñaron la Internet. Y vuelven los monopolios, y vuelven, digamos, los estados a controlar, ¿no? Y se convierte, en vez de una herramienta de liberación, casi como una herramienta de control, ¿no? Y entonces les decimos, bueno, lo que hace falta es no solo inventar la máquina,
sino inventar las instituciones económicas, sociales, políticas que quieran utilizar esa máquina para otras finalidades. Y esto es lo que desde el punto de vista de ciencias sociales podemos decir. El diseño de una máquina es muy complejo, es muy trabajoso, pero es solamente el principio. Si esta máquina simplemente sirve para digitalizar las instituciones de toda la vida, no penséis que van a cambiar simplemente porque tengan una nueva máquina. O sea, hace falta un cambio también social, estructural, económico. Y entonces, para esto podemos hacer esta alianza. Es decir, nosotros aprendemos del diseño, pero también los ingenieros tienen que aprender de cómo funcionan las sociedades y, si es posible, hacer diseños sociales, diseños culturales, nuevas formas de organización de la economía, nuevas formas de organización de la vida política, nuevas formas de organización de la familia, que estén más adecuadas al tipo de tecnología digital que estamos haciendo. Porque si eso no se hace, o sea, si no se extiende el diseño y la innovación a las estructuras sociales, no se extrañen que las viejas estructuras sociales al final acaben apoderándose de estas maravillosas nuevas tecnologías y quitándole todo su valor innovador y todo su valor, porque realmente lo único que se ha hecho es diseñar la máquina. Y os pongo simplemente un ejemplo para que veáis la importancia que tiene. Hace 100 años, los ingenieros industriales se dieron cuenta que era importante la máquina industrial, pero también era muy importante la empresa industrial. Y para ello inventaron una tecnología social que se llamaba el Industrial Management. ¿Por qué? Porque no solamente era importante inventar una nueva máquina, sino era importante que esta máquina, los trabajadores que la utilizaban, el sistema económico que financiaba esa estructura, es decir, la empresa industrial, tuviera también un ingeniero que supiera no solo de máquinas, sino de human relations, de marketing, de publicidad, de finanzas. Y entonces se inventó una tecnología social que se llamó Industrial Management, que ha servido justamente para toda esta explosión de las empresas industriales. Pues ahora estamos en otra tecnología, que es la tecnología digital. Y hace falta otro tipo de management, o sea, hace falta una tecnología social, que es lo que llamamos para la sociedad digital. Y esto es un poco lo que modestamente intentamos con la tecnoantropología, es decir, ayudar a los ingenieros digitales o industriales digitales a ver cómo podemos transformar o generar instituciones sociales más adaptadas y más en sintonía con esa tecnología digital. Si Internet es un sistema que tiene una arquitectura distribuida, ¿qué hacemos teniendo instituciones políticas tan centralizadas? ¿No sería mejor inventar un tipo de instituciones más distribuidas? Si tenemos una Internet que permite la bidireccionalidad o la multidireccionalidad, ¿qué hacemos todavía pensando que somos los únicos diseñadores? Igual los usuarios también pueden codiseñar con nosotros, porque tienen la misma red que los investigadores teníamos hace 20 años. O sea, esta red, Internet, no es solo de información y comunicación, es de investigación y de innovación. Y esta red llega en estos momentos a 4 billones de personas en el mundo. Esto nos tendría que hacer pensar que los sistemas de innovación pueden ser mucho más abiertos y mucho más ricos y variados de los que son actualmente, ¿no? Con esto os quiero decir que la aventura que hemos empezado con la tecnoantropología es darnos la mano y ver cómo nosotros aprendemos de las metodologías de diseño y de innovación propias de la ingeniería, pero al mismo tiempo ofreceros la posibilidad de que esta innovación se expanda a áreas como mucho más diversificadas y plurales de lo que actualmente se están haciendo. Y esto es un poco la historia. Pues muchas gracias. Como segunda parte de esta presentación del libro, bueno, pues los invitaría a que nos acompañen aquí enfrente y le pediría al doctor Maciel García y al doctor Fabián Bautista que nos acompañen aquí en la mesa para comentar el libro. Igualmente me voy a permitir presentar a los doctores. El doctor Maciel García es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte con maestría en Economía por la Universidad de Guadalajara y actualmente es profesor investigador en la Escuela de Negocios de CETIS Universidad Baja California. Su investigación se focaliza en el análisis sociológico y económico de nuevas empresas intensivas en conocimiento y de base tecnológica, el análisis de cadenas regionales y globales de valor en sectores tecnológicos y el análisis de sistemas regionales de innovación en México. En fechas recientes realizó una estancia de investigación en la Aix-Marseille University de Francia
y fue Research Fellow en la University of California en San Diego, Estados Unidos. Participa en proyectos de investigación de ciencia básica financiados por CONACYT y es miembro regular de la Society for the Advancement of Socioeconomics. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Fabián Bautista es doctor en Imagen Pública por el Colegio de Imagen Pública y egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde obtuvo los grados de maestría en Ciencias y Artes para el Diseño y diseñador de la comunicación gráfica. Se especializa en investigación aplicada, gestión del diseño, análisis de las emociones del usuario y branding. Como profesionista ha participado en agencias de publicidad, estudios de diseño interactivo y consultor privado desde 1998. Es también académico con una trayectoria ininterrumpida desde el 2001. Ha participado en diseño curricular, desarrollo de proyectos de investigación aplicada en vinculación con la industria y la administración académica. En julio del 2015 fue nombrado embajador del diseño latino por la Universidad de Palermo en Argentina, en reconocimiento a su trayectoria. Sus artículos han sido publicados en foros académicos de México, Colombia, Argentina, India y Estados Unidos. Actualmente es profesor de tiempo completo en CETIS Universidad, donde ocupa el cargo de director de la Escuela de Ingeniería del Campus Tijuana. Pues bienvenidos y los escuchamos, van a comentar el texto. Gracias. Buenas tardes. Un gusto presentar este libro, comentarlo, porque creo firmemente que la antropología, la ingeniería y el diseño son disciplinas que trabajan de la mano. De hecho, aquí hay algunos de mis estudiantes, no me dejarán mentir, incluso algunos experimentos que hago con ellos. Llamo experimentos porque considero que en la innovación lo más importante es el usuario, ¿no? Siempre el mantra que les digo, en el diseño lo más importante es el usuario. Y si partimos desde esa premisa, no vamos a quedar muy ajenos de que la antropología es una disciplina que aporta mucho al desarrollo de la ingeniería, de la innovación y del diseño. Fíjense, comentarles un poquito al leer el libro que me fascinó, la verdad. Poco tiempo para leerlo, pero me piqué y lo saqué todo, ¿no? De muchas de las, y ahorita lo comentaron brevemente, del trabajo etnográfico, hay un ejercicio que le pido a los estudiantes en la materia de metodología, que es que salgan aquí al campus y que platiquen con un extraño. Y es muy complicado, realmente yo veo que a los estudiantes sí es una sacudida fuerte, porque ¿cómo, profe, hablar con un extraño? ¿Para qué van a pensar? No, échenme la culpa, díganle que es el profesor de diseño que siempre les pide cosas raras, échenme la culpa, ¿no? Y a partir de eso es como iniciar en ese camino de pensar en el otro, en el que va a utilizar la tecnología, ¿no? Ahí está el gran valor de la antropología y considero que el libro nos va llevando en una estructura muy padre, porque primero vemos como un marco teórico, una definición sobre tecnoantropología, un término que pudiera sonar como muy extraño, sin embargo, insisto, tiene mucho sentido, porque si la antropología va a hacer todo el análisis cultural de cómo se está desarrollando un grupo en su contexto, pues a eso solo le agregan la tecnología, que ya es parte del contexto, y estamos hablando de tecnoantropología, ¿no? Tranquilamente. En ese sentido también el libro nos abre muchas posibilidades, porque da, a través de los testimonios de los autores, da distintas técnicas que cada uno de ustedes, independientemente de su disciplina, lo van a poder llevar, ya sea si estás en negocios, si vas a poder encontrar este fenómeno de la innovación a partir del usuario. Si estás en ingeniería, sin duda, ¿no? Si estás en diseño, por supuesto, porque creo que lo que nos une, y platicamos también un poquito antes de entrar, es este tema de la innovación. O sea, nosotros como una universidad muy dirigida hacia la práctica, hacia lo profesional, pues estamos preocupados en que nuestros egresados desarrollen y que estén en constante innovación.
y ahí es donde entra el factor humano, el factor de los estudios antropológicos que nos van a ayudar a superar a la competencia. Yo creo que eso lo va a poder expresar mejor Maciel, pero ese factor competitivo de la innovación surge a partir de entender el usuario. También les compartía de un acto seminal, le llamo, en 1996, CETIS Universidad se da cuenta que desde la ingeniería, en específico las ciencias computacionales, el ingeniero se quedaba en un punto, desarrollaba todo el algoritmo, toda la programación, toda la estructura, tenía toda la metodología, pero ¿qué sucede con la interfaz gráfica? ¿Qué sucede con encontrar al usuario? ¿Qué sucede en eso que tú comentabas, ¿no? O sea, mira, orgulloso de mi computadora, bueno, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Qué pasa con el contexto? ¿Qué pasa con tu día a día? ¿Cómo convives con ese objeto de innovación? Entonces, CETIS propone una nueva ingeniería, bueno, nueva en aquel entonces, que es la ingeniería en diseño, y que se enfoca precisamente en la unión en la interfaz que va a comunicar al usuario con la máquina. Hablan también en los artículos sobre inteligencia artificial. Todos los algoritmos, porque vemos que los ingenieros están muy dedicados en construir ese algoritmo, pero a final de cuentas lo que hace la inteligencia artificial, lo narran de una manera muy clara, es aprender del entorno. Igual que lo hacen los humanos. Entonces el problema matemático, el problema de algoritmo, al final de cuentas sigue siendo un problema humano, donde tenemos que verlo a través de los ojos de la antropología. Si no entendemos eso, el algoritmo se va a quedar corto. Si no entendemos eso, la interfaz no va a comunicar. Si no tenemos eso, el usuario no se va a sentir emocionado al utilizar el objeto. También al estar leyendo los artículos, hago conexión con muchas de las grandes compañías que desarrollan marcas desde décadas atrás y que siempre tienen a la mano un equipo de antropología, ¿no? Eso es algo muy común en las grandes agencias, donde el antropólogo les va a dar el termómetro de cuáles son las emociones del usuario y qué es lo que tenemos que incentivar, ¿no? Que estimular, por así decirlo. También me pareció, desde el punto de vista académico, no solo por la ciencia básica y aplicada que se desarrolla, sino como algo muy didáctico, porque así como les digo, estos intentos muy rupestres que tenemos algunos profesores de acercar a los ingenieros hacia la etnografía, pues ahora tenemos más herramientas para llevar en procesos de tiempos a veces muy cortos, como son los desarrollos tecnológicos, cómo aplicar la etnografía, porque esa es una de las grandes características. Incluso yo les pongo a leer un poquito a Clifford Geertz, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Ya después los mismos estudiantes dicen, no, sí tiene sentido, ¿no? O sea, la pelea de gallos y todo el rollo tiene sentido porque estamos entendiendo cómo el investigador, al comprender el contexto, va a poder dar un resultado. Pero algo que me gustó mucho de la tecnoantropología es que se acota mucho a lo que es el proceso de desarrollo tecnológico, donde si bien un desarrollo antropológico doctoral va a tardar 5 años en comprender una comunidad, lo que tú nos mencionabas, ¿no? Cómo levantaste en 4 meses todos los estudios del país y que después se pudieran aplicar a un desarrollo tecnológico. Esa es la clave, ¿no? La inspiración, la innovación, no es ese acto fortuito donde te levantas en la madrugada y ya tengo la gran idea. Es un proceso de investigación donde la antropología nos va a ayudar muchísimo para entender la diversidad, la complejidad del ser humano, y que en este libro, si los estudiantes se acercan a él, van a encontrar muchos ejemplos que les va a ayudar a que el desarrollo, a lo mejor ustedes están muy enfocados en algo específico de su carrera, desarrollar un plan de negocios que sea estratégico, desarrollar un nuevo algoritmo, diseñar una nueva interfaz, pero si ustedes se dan cuenta que hay que voltear los ojos al usuario,
ahí va a ser realmente el eureka y van a decir, ok, este va a ser el proceso de innovación. Entonces, a lo mejor los ingenieros no vamos a terminar siendo antropólogos ni los que estudian negocios, pero pues sí sería bueno tener amistades como ustedes que nos puedan ayudar a hacer esos desarrollos y que tengamos en la mente pues una verdadera práctica multidisciplinar donde el apoyo de las ciencias sociales pues está muy conectado a la tecnología. Algo que, insisto, ya cuando avancen en un posgrado se van a dar cuenta que es sí o sí, ¿no? El cruce entre muchas disciplinas nos va a ayudar a ser mejores ingenieros en este caso o mejores psicólogos, mejores desarrolladores de negocios. También me pareció muy interesante cómo ustedes fueron narrando la influencia que tiene la tecnología en los cambios sociales, ¿no? Que todos lo hemos visto, pero vale la pena analizarlo porque, insisto, pensando mucho en esto de la inteligencia artificial, hacia dónde van los nuevos algoritmos, la apropiación de la gente en las tecnologías y cómo se hacen nuevas estructuras. Por ejemplo, mencionaban la primavera árabe, ¿no? Aquí en México, para no irnos muy lejos, yo soy 132. Cómo a través de la tecnología se han hecho movimientos sociales fuertes. En el caso de la primavera árabe, pues en un aspecto muy controlador de una sociedad controlada, pensar en un nuevo nacimiento, por eso el término de primavera, ¿no? De cómo relacionarnos de manera distinta a través de la tecnología, pues es una salida casi natural en este momento, utilizar la tecnología como un eje de transformación social. Y también me gustó mucho, les comentaba hace rato, que a veces si nos encerramos en nuestra disciplina vamos a estar muy miopes ante los problemas sociales. Narra una de las autoras desde el punto de vista del diseño, le pregunta a los alumnos cómo resolverían el problema de la gente que no cruza el puente peatonal, ¿no? Ah, no, pues muy fácil, les ponemos un cartel de gente, tienen que cruzar por el puente peatonal. Pero en realidad, si lo haces desde esa perspectiva, es tu visión la que habla, tu visión de diseñador. Pero ¿por qué no cruzas el puente? ¿Por qué no le preguntas a la gente que cruza el puente? Cuando lo haces, te das cuenta que la gente no cruza el puente porque lo asaltan. ¿Les suena? Aquí en el Gato Bronco tenemos ese dilema. Entonces, el diseñador, el ingeniero, todos aquellos desarrolladores necesariamente tienen que ponerse en los zapatos del usuario para entender el problema y poder sacar desarrollos tecnológicos que ahora sí sean innovadores. Entonces, yo creo que ahí está la gran riqueza del texto. Sí invito a todos los estudiantes a que lo aborden porque van a salir muy enriquecidos y sobre todo con esta visión de, ok, pues los antropólogos y los ingenieros no estamos tan distantes. Incluso yo creo que deberíamos estar más unidos que nunca. Muchas gracias. Lamentablemente no están los de la Escuela de Negocios, sino, ¿sí hay? Perfecto. Perfecto, porque eso me preguntaba hace un momento, ¿no? Que qué bien caería esta plática no solo para ingenieros, sino para estudiantes de negocios internacionales, administración de empresas, mercadotecnia, etcétera. Y la razón es la siguiente. Tenemos a 13 invitados que vienen a presentarnos su obra, los doctores Max Matus, Jordi Colobrans y el doctor Artur Serra, quienes se quedaron muy cortos cuando estuvieron aquí enfrente, muy cortos en cuanto tanto a su currículum como a todos los trabajos que han hecho para llegar a esta obra que les presentan aquí. Y voy a tratar de ser muy sintético
y sobre todo porque me gustaría que adquirieran esa obra y la revisaran, tanto estudiantes de negocios como de ingeniería. Y pongo 2 ejemplos. Uno, hace un momento estaban revisando su móvil, revisando su teléfono celular. 2, estamos influenciados por artefactos como cámaras fotográficas, cámaras de videos, etcétera, sistemas de vigilancia, alarmas. Y todo eso condiciona, esos objetos, condiciona el sistema de cómo nos relacionamos, cómo son nuestras conductas, actitudes, comportamientos. Y eso además tiene una repercusión en los sistemas de significados. Bueno, pues esos 3 sistemas, están aquí 3 expertos que son los que los estudian, los antropólogos. Prácticamente si ellos se situaran en la parte de atrás, podrían observar cómo son esos objetos cuando se introducen en esa sala, cómo son los cambios, ¿sí?, en nuestras relaciones y en el sistema de significados. Por otro lado, estamos rodeados como institución, y que es una institución fuerte en cuanto a la escuela de ingeniería, en la escuela de negocios, estamos rodeados por empresas multinacionales. Simplemente aquí cruzando la calle tenemos una empresa de dispositivos médicos. Muchos de nosotros, muchos de ustedes terminan realizando prácticas profesionales o bien laborando en esas empresas. Esos dispositivos, esos artefactos después se introducen en la sociedad, se introducen como de manera cotidiana en su uso, y sus mejoras, actualizaciones después impactan también en nuestra forma cómo los utilizamos, cómo nos relacionamos con esas máquinas y artefactos o tecnologías, y también adquieren nuevos significados. Bueno, pues se requiere de una nueva disciplina, en este caso una subdisciplina de la antropología, la tecnoantropología, que estudie estos sistemas, estos cambios, perdón, básicamente en la tecnología y en la innovación. Y por tecnología e innovación, me gustaría primero irme un paso atrás. Cuando revisamos la palabra tecnoantropología, al menos tiene 3 derivaciones del griego. Está la tecné, que básicamente tiene una relación con artefactos, ¿sí? Y está la parte de antropos, que tiene que ver con humanos, y está el logos, que tiene que ver con el estudio, el aprendizaje, etc. Entonces, en esta unión tenemos el estudio de los seres humanos en relación con los artefactos, la tecnología. Y ustedes están básicamente estudiando o preparándose para interactuar tanto en la parte de diseño, prototipado, en la parte de investigación, o bien en la parte ya de prueba de esos artefactos, de validación, o en la parte de producción. Muchos de los que aquí están terminarán en algunas empresas en el área de producción. Y está también la otra parte que es menos estudiada, pero que es los impactos que tienen esos artefactos, esas tecnologías ya estando en el mercado. Entonces tenemos una nueva disciplina que básicamente utiliza, como bien lo comentaron, la etnografía. Y a lo mejor suena una palabra nueva para muchos de ustedes, pero cuando nos viene a la mente la palabra antropólogo, pues lo relacionamos con aquellas personas que estudian a grupos étnicos, por ejemplo, o a comunidades de migrantes, o a ciertas incluso tribus urbanas dentro de una ciudad. Pero eso tal vez hablando en una antropología más de corte como clásico, pero los tecnoantropólogos se están orientados a esta sociedad que le llamamos sociedad del conocimiento, ¿sí? Sociedad de la innovación, y que para nosotros es muy común hablar de tecnologías que se introducen como inteligencia artificial, Internet de las cosas, o algoritmos como machine learning que se introducen en máquinas y que aprenden, pero poco nos ponemos a reflexionar sobre quiénes están estudiando los impactos que esto tiene. O mejor aún, ¿cuánto nos preguntamos de nosotros cómo podrían los antropólogos, y en ese sentido también que estudian a las personas, a las sociedades, cómo podrían ellos incluir a los ciudadanos para
el codiseño, el diseño de estos artefactos. Es decir, que a la par de que ustedes están trabajando en este sistema económico de producción, de mejora tecnológica, de innovaciones, ¿cómo podrían introducir estos elementos etnográficos de estudios de percepciones, de necesidades y también incluso de lo que quieren hacer las personas con esos artefactos? Porque también hacia eso está orientado ese texto. La tecnoantropología está orientada hacia mundos posibles, hacia cómo tener mejores sociedades, más democráticas, más plurales en cuanto, o una brecha más reducida en cuanto al uso de tecnologías. Y hace un momento lo hablaban los ejemplos que presentaban los investigadores. Entonces, es bien importante, a partir de lo que he comentado, que sí tomemos en cuenta otras disciplinas. Sabemos que nos vamos a enfrentar cuando estemos en la empresa con otros profesionistas, pero pocas veces nos encontramos con antropólogos o con sociólogos. Y esta es una disciplina, además, que es interdisciplinaria en el sentido de que incluye conocimiento de la psicología social, incluye conocimiento de la sociología, el del diseño definitivamente, y que además requiere que los tecnoantropólogos en activo tengan conocimientos sobre las tecnologías que están estudiando. Es decir, aquí tenemos a 3 personas que conocen, sin ser ingenieros, de lo que es inteligencia artificial. Incluso el doctor Artur Serra en Carnegie Mellon trabajó directamente pues, con aquellas personas que desarrollaron lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Si no me equivoco, Herbert Simon, en su libro a la ciencia de lo artificial, desde ahí lo describe, ¿no? ¿Y quién es este Simon? Bueno, pues es un premio Nobel de Economía que desde la psicología social interviene en el campo y irrumpe en el campo de las ciencias computacionales, ¿no? Y conceptos como racionalidad limitada, por ahí los introduce. Entonces, tenemos ante nosotros un texto que puede ser muy rico, con una tercera sección muy nutrida de casos, de experiencias documentadas, pero también los invitaría a que leyeran los orígenes, ¿sí? Que no son muy de larga data hacia atrás, de este concepto de tecnoantropología. Estamos hablando de los 90s. Estamos hablando que incluso aquí tenemos a una de las personas que influyó en que se acuñara el término o que se diseminara, en el sentido de que la directora de tesis del doctor Artur Serra, bueno, pues acuña de alguna manera este término, primero como tecnocultura tal vez, y empiezan a avanzar en ese sentido. Entonces, tenemos un buen texto. Personas, por eso lo decía al principio, personas que estuvieron aquí enfrente de ustedes, que se quedaron cortas en cuanto a sus experiencias, en cuanto a sus trabajos de investigación, y que además está esta última parte que quisiera comentar, que es los laboratorios vivientes, Living Labs. Estos laboratorios vivientes, y estaba pensando el día de ayer en esto, de cómo estaría interesante algún tipo de iniciativa, al menos en esta institución, donde se pudiera realizar interacciones, porque no solamente etnografía, sino que se puede trabajar con otro tipo de técnicas, pero como ya lo mencionaron, desde la parte cualitativa. No solamente está revisando, y todos por aquí nos queda claro lo que es el Big Data, pero poco nos queda claro lo que podría ser el Think Data, que es la parte de los datos densos, que ahí hay un abordaje más de tipo cualitativo, como los que están aquí presentes, que abordan información de estos datos que se generan, pero desde otra perspectiva, desde el cómo, desde el por qué, desde los usuarios, en vez de los algoritmos, bueno, pues la etnografía, una etnografía focalizada, una etnografía, como lo mencionaba el doctor Jordi, autoetnografía, ¿sí? Desde la perspectiva de ellos interactuando, ellos observando y demás, y otras técnicas. Entonces, esto de laboratorios vivientes, donde se centran en los usuarios de las tecnologías, donde se les pregunta, donde también se difunde, se promueven culturas tanto digitales como culturas de la innovación, pues bien podría caber en esos espacios de esta universidad,
donde nuestro fuerte es la ingeniería y los negocios. Allá afuera es una universidad que está muy reconocida, digo, y además también en la parte de las humanidades, bueno, también se tienen ahí programas que bien pueden participar en estos laboratorios vivientes. Si no, ya no nos van a invitar. Además de... Entonces, hay muchas cosas que quedan por ahí en el aire. Yo sí los invito a que revisemos este libro, que está dividido en 3 secciones. Primero nos explican de qué va, de qué trata la tecnoantropología. Después nos hablan sobre los métodos que utilizan para hacerla. Y por último nos presentan una serie de casos, de aplicaciones, de experiencias, ¿sí?, que bien podrían caber para nuestro desarrollo profesional y demás. Entonces, pues felicitarlos a los autores, a los coordinadores de esta obra y también a los organizadores por pues, generar esos espacios, porque muy probablemente si no se trae por parte del colegio, por parte de JOFRA y de todos estos alianzas que se tienen con centros de investigación, pues nos quedaríamos excluidos de estos aprendizajes, de estos saberes y demás, porque ellos pues vienen tal vez a presentar a centros de investigación, vienen y búsquenlo, tal vez pongan sus nombres y van a encontrar videos, entrevistas en YouTube de estos investigadores muy, muy interesantes y que, vuelvo a insistirles, se quedaron muy cortos a la hora de presentar tanto su trabajo como lo que ofrecen en esta obra. Y pues de mi parte solamente felicitarlos y hay mucho todavía más por ahí que podemos aprender al respecto. Es una disciplina que está evolucionando. Y solo cierro con un comentario. Aparecerán nuevas disciplinas. Así como tenemos mucha familiaridad con la biotecnología, por ejemplo, tenemos nuevas técnicas que se están implementando en ella, que se están puenteando entre la biología tradicional con la tecnología, como CRISPR-Cas9, una tecnología de edición genética. Bueno, pues así también tenemos en el campo de las humanidades estas hibridaciones como la antropología con la tecnología. Y la pregunta es para ustedes, ¿no? Dentro de 2 décadas, ¿qué nuevas disciplinas, qué nuevos conocimientos se requieren para desempeñarse mejor en ese campo laboral? Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por los comentarios y los invitamos a que regresen nuestros invitados para abrir unos minutos, ¿no?, para preguntas y respuestas del público. Si alguien tiene alguna pregunta o comentarios. De instituciones distribuidas, ¿cómo se imaginan o cómo visualizan así una institución distribuida? Vale. Explico un poco. Mira, nosotros en el año 2000 empezamos con el concepto de laboratorios ciudadanos y veníamos un poco con la línea de von Hippel de democratizar la innovación, porque veíamos que el mundo de Internet justamente permitía que bueno, pues la gente interactuara con los innovadores. Dijimos, vamos a montar en Cornellà de Llobregat, que es una ciudad al lado de Barcelona, este experimento de un laboratorio ciudadano. Esto fue en el año 2002-2003. A partir de aquí montamos una estructura en ese laboratorio que se llama de cuádruple hélice, donde estaba la alcaldía de la ciudad, un conjunto de empresas, las universidades y los ciudadanos, una representación de los ciudadanos. Lo que no sabíamos es que el año siguiente, es decir, al cabo de poco, se empezó a montar la Red Europea de Living Labs, o laboratorios vivientes, ¿no? Porque este fenómeno de empezar a organizar una innovación abierta no lo inventamos nosotros, es un fenómeno que hace años ya que se está desarrollando, ¿no? Después de la Red Europea de Living Labs, que son unos 150 Living Labs, o sea, organizaciones donde esta cuádruple hélice empieza a funcionar, han venido otras redes. Por ejemplo, supongo que conocéis la red de los Fab Labs. Los Fab Labs, o laboratorios de fabricación, es otra red también que ha salido de abajo arriba y que ya llevan, creo que son más de 1000 a escala internacional. Pero esto no se detiene aquí. Es decir, ahora estamos viendo, por ejemplo, que se están poniendo en marcha también EduLabs. O sea, las instituciones educativas están empezando a adoptar estas metodologías, con lo cual hemos llegado a la conclusión que la palabra lab viene a sustituir la palabra net,
que era lo que hace 10 años todo el mundo tenía, ¿no? A través de Manuel Castells popularizó el concepto de la sociedad red y parecía que si no estabas en la red, pues no eras nadie, ¿no? Pues puede ser que de ahora en adelante, si no tienes un lab o no estás de alguna forma en una institución de este tipo, pues de alguna forma te quedas fuera un poco de la movida, ¿no? Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de esta explosión de instituciones nuevas y distribuidas. No es de arriba abajo como se montan, es a partir de estas interacciones nuevas que con la cultura de Internet de alguna forma están popularizándose, ¿no? No salen solo porque sí, ¿no? Hay gente que de alguna forma se dedica a montarlas y tanto pueden venir o de la universidad como de los ayuntamientos, como de empresas, como de instituciones como la vuestra, ¿no? O sea, lo que se trata es de entender que si la infraestructura digital se ha abierto más allá de las universidades y las grandes empresas y se está generalizando, ¿por qué no abrir también la cultura de la innovación? Y estas instituciones, estos labs, vienen a representar estas nuevas organizaciones de la sociedad del conocimiento. Desafortunadamente, todavía las instituciones del sistema oficial de innovación no acabamos de reconocer estos nuevos actores, ¿no? Y parece que los menospreciamos un poco como activismo digital, pero no solamente hacen cosas, es que diseñan cosas. O sea, están saliendo tecnologías que salen de estos labs y que yo creo que ganaríamos mucho si hubiera una red, una mayor intercomunicación entre nuestras universidades, nuestros grandes laboratorios industriales con estas instituciones, ¿no? Esto es lo que queremos decir con un sistema de innovación más distribuido y más abierto que está empezando a surgir. No conozco un poco la situación en México, pero bueno, nos gustaría a través de Max y vosotros cómo también en esta ciudad y en este país se está desarrollando este sistema emergente de innovación más distribuido, más democrático y más abierto, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Adelante, adelante. Conozco un concepto que es los Media Labs, que es más o menos igual a la interacción entre diferentes disciplinas para lo que dicen es atacar problemas que todavía no existen. Una arquitecta de Martillo, y hasta qué punto la tecnoantropología también llega a este concepto de no solo dar contexto a la tecnología en lugares que todavía no conocemos, sino atacar problemas que tal vez todavía no existen. Me gusta porque a veces nos critican a los tecnoantropólogos como utopistas, ¿no? Como alguien que sueña cosas que no existen, ¿no? Pero ¿qué hacéis los ingenieros? Estáis todo el día pensando en nuevos sistemas que no existen, ¿no? No sé por qué a nosotros nos critican de utopistas y a ustedes no. Pero en cualquier caso, la diferencia es que el utopista sueñan cosas que no existen, pero posiblemente se quede en este escrito o en este, decir, mientras que los tecnólogos sociales o los tecnoantropólogos soñamos cosas que no existen, pero luego hacemos prototipos para validar estos sueños, o sea, para ver si eso funciona o no funciona. Es decir, cuando montamos un laboratorio ciudadano, efectivamente estamos haciendo un prototipo. ¿De qué? Pues posiblemente de un sistema de innovación universal o abierto, ¿no? Que nos gustaría que existiera, pero no nos quedamos solo en que nos gustaría. Hemos aprendido de ustedes que están todo el día soñando con nuevos sistemas posibles. El concepto de mundos posibles es muy importante, efectivamente. Ustedes están todo el día diseñando posibilidades, pero que luego las hacen. O sea, con sus acciones convierten los sueños en realidades. Y esto es un poco lo que también en los Media Labs y en los Fab Labs, etcétera, etcétera, gente que a lo mejor no tiene tanta titulación universitaria, tienen la misma cultura de innovación, tienen sus sueños y quieren hacerlos realidad a través de prototipos. A lo mejor no tienen todas las metodologías, pero si les ayudamos un poco, podemos ir democratizando también la ingeniería y el diseño. Como se democratizó el aprendizaje de las matemáticas o de las lenguas en la era industrial. Como ustedes saben, llegó un momento en la sociedad que dijo, bueno, la gente no puede ser analfabeta, hay que alfabetizar a todo el mundo. Hay que darles la posibilidad de que aprendan a leer y a escribir y a matemáticas a un cierto nivel. Ahora estamos en la era de la democratización del diseño y de la ingeniería, y no solamente de las lenguas naturales y formales. La lengua de la programación, ¿no? es la tercera lengua. O sea, es aprender a diseñar, ¿no? Y esto es un poco lo que en estos labs, de alguna forma, se está empezando a hacer, ¿no? Cómo los sueños se pueden convertir en realidad. Me gustaría agregar algo brevemente.
este tipo de instituciones no solo es el Media Lab, pero existen diferentes institutos del futuro, ¿no? Que precisamente intentan atacar posibles consecuencias del desarrollo tecnológico, posibles consecuencias de las armas inteligentes, ¿no? Que cuando decidan matar por sí solas porque algo parece un terrorista, pero en realidad no lo es. Carros que terminan atropellando a alguien y no a otra persona porque así fue diseñado el algoritmo, etcétera, etcétera. Y cada vez nos estamos enfrentando a este tipo de dilemas, ¿no? Las consecuencias inesperadas de la tecnología. Y precisamente la tecnoantropología, a partir de ejercicios de co-creación y de generación de escenarios futuros a través de diversas metodologías que no son tampoco exclusivas de la tecnoantropología, eso hay que decirlo, ¿no? Se pueden utilizar metodologías de ludificación, por ejemplo, ¿no? Que van desde usar Lego para crear mundos ficticios hasta narratología, de la semiótica, etcétera, etcétera. A partir de estas metodologías que crean semiósferas o mundos posibles y donde salimos de nuestra cotidianidad para entrar a este mundo que no es ficticio, sino es otro mundo en el que hacemos un acuerdo para crearlo y vivir dentro de él y pensar posibilidades de cualquier nueva tecnología que estamos generando. ¿Qué va a pasar cuando adquiera la capacidad, por ejemplo, una nueva máquina de decidir por sí misma una atención particular para un niño, etcétera, ¿no? Entonces, en estos mundos posibles donde hay ciertas reglas de diálogo que son diferentes a las del mundo cotidiano, es donde creo que podemos intervenir y hemos hecho ejercicios de esa naturaleza, al menos no específicamente con tecnología en mi caso, sino para crear, por ejemplo, parte de la nueva constitución que se desarrolló en la Ciudad de México en constituyentes, ¿no? Ahí desarrollamos un ejercicio de este tipo porque la gente no podía pensar cuáles podían ser sus posibles derechos, ¿no? No salían, por ejemplo, pues sí, derecho a trabajar, derecho al descanso, derecho a la educación, derechos pues que existen desde hace 200 años, ¿no? Bueno, pero sí, estos otros tipos de derechos de la sociedad digital no les pasaban por la mente. Entonces, ahí lo que hicimos fue generar un mundo ficticio para, a partir de ese ejercicio de ludificación y de otras realidades posibles, llevarlos al margen y empujarlos a pensar más allá de lo posible y proponer cuestiones mucho más creativas, ¿no? Entonces sí está dentro del campo de la tecnoantropología, pero bueno, yo creo que lo rico y a mí lo que me gusta de la tecnoantropología es que es muy flexible y innova constantemente en sus métodos dependiendo de la problemática que intenta resolver. Me gustaría añadir un aspecto, porque cuando hablamos de Media Labs o de centros de innovación o de Living Labs, todo esto son estructuras indígenas de la sociedad del conocimiento, de la sociedad digital, y es el instrumento que utilizamos para articular todo este proceso de creatividad y de innovación. Pero aquí hay una pieza que es importante destacar, es todo el papel de las personas. Todos estos centros de innovación nacen también pensando y nacen con la necesidad de agrupar a su alrededor a comunidades de usuarios. Es decir, el capital social, el capital cultural que tienen las personas dentro de un territorio es muy importante para luego poder iniciar todos estos procesos de cooperación, de codiseño y de participación de las personas en todos estos retos que asumen para transformar su entorno o para transformar algún tipo de producto. Entonces, la parte social es sumamente importante, ¿eh? Vamos a generar capital social, vamos a generar capital cultural y con todo este capital, entonces, será mucho más fácil pues, crear dinámicas con la gente, que si creatividad, que si validación, que si exploración, etcétera. ¿Alguien más? Sí. Por lo mismo de la importancia del capital social, en algún punto del libro abordan el demográfico menor, sea pequeños pues de 0 a 5 años que ya interactúan con tabletas, computadoras. Incluso veo ejemplos que Lego también saca productos que, por ejemplo, un set construido muestra una imagen diferente a través de realidad aumentada en un celular. No sé si abordan ese tipo de interacción en ese demográfico en el libro, o si en algún caso muestra definición.
En el libro específicamente no tenemos ese abordaje como un caso que se explique, pero definitivamente pues es un tema central, ¿no? Y yo creo que aquí algo que es muy importante abordar es esta brecha generacional que se está dando a partir de padres que no se atreven a probar las tecnologías que están utilizando sus hijos, ¿no? Padres que no saben qué es realidad virtual y que no se han puesto cualquier tipo de lente o que no saben de las posibilidades nuevas de la tecnología. Esto acelera el distanciamiento cultural y en términos de Margaret Mead, ¿no? De toda esta antropóloga muy famosa que hablaba sobre las generaciones, genera conflictos culturales con impactos directos en la sociedad, ¿no? Porque va a llegar un momento en que estos diálogos entre las generaciones van a generar una brecha cognitiva tan grande que realmente para salvar el entendimiento pues va a ser muy difícil, al menos en aquellos casos extremos donde las familias, los padres o ciertas sociedades vean a la tecnología como un enemigo, ¿no? Cuando yo estuve haciendo la investigación que les platicaba viajando por México, habían dos extremos siempre, uno que consideraba que la tecnología iba a salvar el mundo y el otro que la tecnología era inclusive el chip del diablo, ¿no? Entonces yo lo asimilaba mucho con esta visión de Humberto Eco de apocalípticos e integrados. Necesitamos hacer de esta sociedad digital una sociedad de integrados y a invitar a los apocalípticos a dialogar con los integrados, porque si no, esta brecha generacional va a generar una ruptura donde posiblemente no vamos a generar una cantidad inimaginable, retomando la cuestión de las problemáticas que aún no existen, ¿no? Que no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias, ¿no? Y en ese sentido pensemos en toda esta traducción hacia la virtualidad o toda esta interconexión de los objetos conectados a Internet, ¿no? Que no van a poder conectar todo, ¿no? Van a poder conectar todas estas sillas, algunos vasos, pero no van a conectar cuestiones que al capital no le resultan relevantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellos objetos que no van a ser traducidos al mundo virtual? Esos objetos van a dejar de tener importancia en el futuro, van a dejar de valer, cada vez vamos a vivir más en mundos parciales, donde solo ciertas cosas del mundo actual fueron traducidas y no otras, y ese mundo va a ser un mundo de segunda, etcétera, etcétera. Entonces son justamente este tipo de problemáticas a las que también podemos empezar a reflexionar desde una visión tecnoantropológica y obviamente tomando en cuenta a las generaciones. Bueno, en ese sentido que al final menciona, el acelere tecnológico siempre va a ir mucho más rápido que las estructuras sociales, ¿no? Entonces, en algunos de los casos que han analizado, han tenido alguna visión de algún camino a seguir para todo este acelere tecnológico. Bien describe el escenario posible donde lo que no se afilia a la tecnología a lo mejor lo olvidamos o lo desechamos, y la gente que no tiene acceso a eso pues vas a ser gente de segunda, sociedades de segunda mano, ¿no? En ese sentido me viene el caso de las redes sociales, cómo sirven para polarizar, pero también pues para democratizar ciertos sucesos. ¿Han estudiado algún caso donde alguna sociedad, algún ejemplo emblemático haya podido abrazar la tecnología de manera efectiva o eficiente en este sentido de cómo mover esta estructura social que por naturaleza es lenta o institucional es lenta y bueno, que pueda, no sé, guiar al acelere tecnológico para ahora sí que para el bien, ¿no? No que se desborde o nos desborde? Bueno, yo le pregunté a un compañero ingeniero de la fundación donde trabajo por qué lo social estaba siempre como por detrás de lo tecnológico, ¿no? Y me dijo muy sinceramente, porque lo social es mucho más difícil que lo tecnológico. Con lo cual me animó enormemente como diciendo, wow. Claro, porque siempre tendemos a pensar, bueno, es que estos ingenieros son la leche, ¿no? Se nos llevan aquí un siglo. Sí, pero es que ellos reconocen que es mucho más fácil, es decir, inventar estas máquinas que reestructurar toda la sociedad. Es decir, o sea, la complejidad humana que significa un diseño social, un diseño cultural, es de un orden muy superior, ¿no? Entonces ahora lo que estamos en es una situación, todavía nadie tiene una solución y posiblemente no la haya, pero lo que sí que estamos es en un buen momento. Porque justamente, es decir, esta ola tecnológica, ¿no? Que ya lleva unos años, ha llegado un momento de una cierta paradoja. Y es en el país donde nació, en Estados Unidos,
pues ahora tienen un presidente que no sale justamente de Silicon Valley. Entonces hay una reflexión entre todas estas grandes empresas que parecía que se comían el mundo, es decir, que iban a transformarlo todo, que en su propio país están encontrando como una especie de elección. Y es que ha salido un presidente votado por la población que parece que no está muy contenta con los resultados de esta tecnología. Y entonces ahí es donde viene, decir, un poco esta reflexión, de decir, bueno, pues ¿ahora qué hacemos? Ha salido una persona que no es lo que el Silicon Valley quería. Es más, si veis un poco las votaciones, justamente ni la costa este ni la costa oeste es el centro del país. O sea, es el corazón de los Ohio, de los Pensilvania, etcétera, etcétera, que han dicho no, preferimos pasar a los años 50. Es decir, olvidémonos de este ciclo. Vamos a volver a la era donde teníamos unos coches y unas casas y no sé qué, porque el presidente le ha prometido ese tipo de vuelta atrás, ¿no? Con lo cual, claro, ahora se plantea un reto realmente. ¿Podemos convencer al conjunto de la población, no a la parte hacker y avanzada y a los ingenieros, de que esas tecnologías pueden beneficiar al conjunto de la población y no a una parte de la población? Porque si esto no lo conseguimos, vamos a tener un futuro, es decir, un poco contradictorio como mínimo, ¿no? Y entonces ahí es donde viene este diseño cultural, estas políticas que de alguna forma hagan ver a los ingenieros que más allá de la máquina hay un país esperando que se le convenza que esa máquina puede transformar su sistema educativo, su sistema de salud, su sistema de bienestar, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno es ahora no tener una solución, sino tener un problema a la búsqueda de una solución. Yo creo que el problema lo tenemos. No solamente ha habido lo del Brexit, o sea, lo de Trump, está lo del Brexit, y hay una tendencia en los países que en teoría lideran esta revolución digital a tirar como para atrás. Entonces es muy interesante plantear este problema porque de alguna forma la alianza entre la parte tecnológica y la parte social tiene ahora más sentido que nunca, porque antes no se veía. O sea, cuando había la etapa optimista de que tú ponías Internet en marcha, wow, y eso arrasaría todo, parece ser que no, esta hipótesis no se confirma. Entonces, entre todos tenemos que buscar esta solución, tenemos que buscar esta vía. Y esta vía se tiene que codiseñar, se tiene que co-crear. No van a haber profetas, bueno, sí, profetas siempre los hay, y cantamañanas, y gente que, wow, ya tengo la solución, y consultores de todo tipo, pero vamos a ser serios. Esto tiene que ser co-creado, tiene que ser justamente codiseñado por la población que decida qué tipo de sociedad quiere. Es un poco lo que antes se ha expresado aquí, ¿no? Si la discusión es qué tipo de sociedad quiere y cómo se llega desde esta sociedad a esta sociedad que se quiere. Entonces esto plantea como un gran problema de diseño, es un problema que supera con mucho la dificultad de diseñar la máquina universal perfecta, Internet. Ahora ya la tenemos, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué queremos esta máquina? Si lo que queremos es que esta máquina nos ayude a transformar nuestras vidas. Entonces yo creo que, y gracias por esta presentación que habéis hecho, que me ha dejado muy honrado, porque habéis superado con mucho la que hemos hecho, con lo cual maravilloso. Pero bueno, este es el problema, efectivamente has puesto el dedo en la llaga. ¿Cómo entre todos codiseñamos este tipo de sociedad y que será plural, porque la sociedad actualmente a nivel internacional es plural, cada cultura lo verá de una forma diferente y eso es bueno. Incluso habrá una parte de la sociedad que diga, no quiero esta sociedad, quiero volver a las anteriores. También tiene derecho a esto. Sí, también tenemos que ser suficientemente flexibles para entender que podemos estar todos equivocados y que a lo mejor sería mejor no haber hecho esto. No, esto es así. Es decir, han habido tecnologías, por ejemplo, la tecnología atómica, que igual no estuvo muy bien del todo ponerlo en marcha, porque la sociedad no estaba preparada para la asunción de esta tecnología. O sea, hasta ese punto llega la tecnoantropología, hasta ser valientes para decir, no sigamos por esta vía porque no tenemos a la sociedad preparada y puede ser todavía peor. Eso también es un diseño tecnológico. O sea, porque el diseño tecnológico en el fondo es decidir qué tipo de sociedad tú quieres y cómo se ponen las bases para construir esta sociedad, ¿no? Con lo cual, bueno, gracias por la pregunta porque efectivamente ahora estamos en ese punto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros su libro. Muchas gracias a ustedes por venir. La verdad es que el tiempo siempre es el recurso más preciado y no tenemos. Se nos termina el tiempo. Yo les voy a pedir que un aplauso para nuestros invitados y me voy a permitir entregarles unas constancias
por haber participado con nosotros esta tarde. Dice, el Centro de Enseñanza Técnica y Superior otorga el presente reconocimiento al doctor Maximino Matus Ruiz por haber presentado su libro Cultura, Diseño y Tecnología, Ensayos de Tecnoantropología, y firma el doctor Jorge Francisco Sánchez López, coordinador del Centro de Excelencia y Desarrollo Humano y Social, y el maestro Eberto Peterson, director académico de CETIS Campus Tijuana, Tijuana, Baja California, jueves, noviembre del 2019. Igualmente para el doctor Artur Serra Hurtado. Para el doctor Jordi Colobrans Delgado. Y también para los doctores Maciel García Fuentes, que nos hizo favor, junto con el doctor Fabián, de presentar el trabajo. Y el doctor Fabián Bautista Saucedo. Pues muchísimas gracias. Los invitamos a que lean el libro, lo revisen y bueno, para seguir comentando. Seguramente les va a gustar. Muy bien. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.